Bueno, comenzamos en Noticias y Más. Recuerden el número 844-446-0710 para que se conecten por esa vía y nos llamen y participen de este programa porque en Mambi, para nosotros, lo más importante, lógicamente, son ustedes, nuestros oyentes. Bueno, y vamos a comenzar con una noticia que no es muy halagadora, ¿no? Y es que lo hemos comentado en otros momentos, amigos oyentes, lamentablemente experimentando una inflación que ya es récord, pues, en el mes de julio, los precios mayoristas han alcanzado en julio un récord de 7.8% respecto al mes de junio. Esto es bien sencillo, aquí no hay que ser matemático, ni físico, ni astrónomo para entender que si usted llenaba el tanque de gasolina, vamos a suponer con $25, llenito de gasolina regular, como es mi caso, ¿no? $25 full. Bueno, ahora con $25 pongo la mitad y logré poner a 2.99, ¿ok? Porque ya está, te lo ve por allí 3.5, 3.7, 3.9. Ayer estuve yo manejando por los lados de Fort Lauderdale, estuve por Tamarack, esa área, y no bajaba de 3, ¿no? No bajaba de 3. 3.5, 3.7. Hay estados donde la gasolina está a más de $4 y 5, como California, por ejemplo, ¿no? Los precios de la gasolina altísimos. No es por echarle leña al fuego, amigos oyentes, ni es que ahí son trompistas. No, no es que nadie sea trompista, es que nos vamos a las cifras, a las matemáticas, ¿verdad? A las matemáticas. Bien. La política energética de la administración del presidente Trump era precisamente la independencia de los hidrocarburos importados, es decir, no seguir dependiendo de organizaciones como la OPEP, que como ustedes saben, ellos son los que marcan o fijan los precios del petróleo. Pero esa era la meta y para eso tomaron medidas importantes que garantizaban la independencia energética a los Estados Unidos. Autoabastecimiento llegó un momento que incluso ya no dependía para nada de las importaciones de otros países de petróleo. Bueno, resulta ser que cuando entra la administración del presidente Joe Biden, echan para atrás una cantidad de medidas que esto, junto al tema de la pandemia y la reactivación poco a poco económica, ha disparado los precios de la gasolina y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. No sabemos. Pero al momento que aumenta la gasolina, lógicamente, no hay que ser nuevamente ni economistas, ni expertos financieros, ni nada de esto. Si sube la gasolina, sube el transporte, suben los alimentos, suben las horas de trabajo. Porque ¿qué tiene que ser el empresario? El empresario dice, ya va, con estos precios, o despido gente y saco menos camiones en la calle por el precio de la gasolina, o subo los productos. Y bueno, todos los precios mayoristas de bienes y servicios en Estados Unidos tuvieron en el mes de julio un aumento similar a junio, pero alcanzaron un récord en 12 meses, según datos oficiales divulgados el día de hoy. Y bueno, los precios mayoristas, ¿cuáles son esos? Cuando usted va para cualquier cadena de estas a comprar, llámese Costco, llámese BJ's, cualquiera de esas que compra, usted va y compra en grandes cantidades, precisamente para ahorrar, ¿verdad? Precisamente para ahorrar. Bueno, esos precios aumentaron en julio un 1% sobre el mes anterior, lo que es una alza similar a la que tuvieron entre mayo y junio, según el índice IPP del Departamento de Trabajo. Pero este aumento es el doble del esperado. Los analistas esperaban que fuera un 0.5 de aumento y no un 1%. De manera pues que en comparación con julio del año pasado, el aumento de los precios mayoristas alcanzaron un 7.8%, que es un récord desde que se empezaron a calcular los datos anuales, que eso fue en noviembre del 2010. Recuerden que el IPP lo que mide son los precios desde la perspectiva de los fabricantes y vendedores, y el IPC se mide desde el lado
de los consumidores, ¿verdad? El IPC publicado anteayer o ayer mostraba una baja de 0.5 por la propia desaceleración económica registrada en junio. La inflación se mantiene en más del doble de lo pronosticado por la Reserva Federal. Tenemos una inflación en este momento de 5.4% y la entidad federal había calculado para esta fecha entre 2.2 y 2.5. Estamos en 5.4, casi el doble de lo que había calculado la Reserva Federal. Pero mire, todo esto que yo les digo es nada, como cuando usted va a hacer la compra o va a poner gasolina. Saque la cuenta, saque los números y se va a dar cuenta de lo encarecida que están los precios en todo. Estamos hablando de ropa, estamos hablando de gasolina, está 41% más cara, los hoteles 7% más caro, la ropa aumentó, comida 3.4% más. En fin, el hecho es una realidad que adicionalmente a la gasolina y a las medidas que ha tomado la administración Biden desde el punto de vista económico, se esperaba esto. Esto es, como yo siempre les digo, las matemáticas son exactas, exactas, y no hay pele. 4:14. Tengo las líneas full, tengo los comentarios de ustedes, 844-446-0710. Ahora, yo digo algo, fíjense ustedes, ¿no? Hay mucha gente que me escucha en este momento que me escribe, que son conductores de Uber, pero que también hacen deliveries, porque como sabemos, ha aumentado mucho ese rango de la economía que es la petición por las compras por online, ¿no? Por internet, y hacen falta personas que hagan los deliveries, pues, de esas compras. Y mucha gente lo tiene, como se dice en inglés, un side job o un part-time, un medio tiempo, o cuando puedo hago y hago esos deliveries, lo que sea. Bueno, imagínense ustedes lo que significa para una persona que trabaja en la calle, haciendo Uber o haciendo Lyft o haciendo delivery, lo que significa los precios de la gasolina donde estamos. Yo quisiera que si ustedes lo hacen, me digan y nos llamen y nos cuenten. Si de verdad vale la pena que usted va a hacer un delivery de esos que son grandísimos, de estas empresas, yo no sé, Amazon o cualquiera de estas, que usted va y hace un delivery de ellos y le van a pagar $50 por hacer un delivery en un área de 9, 10 productos, si vale la pena entre la gasolina, la distancia, las millas que le mete el carro, ganarse $50 por 2, 3 horas de trabajo haciendo deliveries de 9 o 10 productos, si la gasolina solamente se le va a llevar medio tanque. Termina ganándose cuánto, $20 por 3 horas de trabajo. Porque es que así es la matemática, volvemos, ¿no? Cuando uno va a hacer cualquier cosa, tienes que sacar los números, ya va, ¿cuánto estoy poniendo yo aquí? ¿Cuánto me voy a ganar? Entonces, gente que me escribe que les agradezco muchísimo que estén conectados, que trabajan en Uber y que trabajan en Lyft y que hacen delivery. Mira, yo tengo amigas que dejan a los niños en la escuela en la mañana y aprovechan mientras los niños están en la escuela para hacer Uber, para hacer Lyft, para hacer delivery, porque a nadie le viene mal en esta economía y con estos niveles inflacionarios ganarte 200, 300, $400 más a la semana o qué sé yo, hay gente que gana hasta más, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto estás invirtiendo en esto con una gasolina en estos precios? Yo les pregunto a ustedes, me pueden llamar 844-446-0710, si eso sigue siendo un negocio, ¿no? Hacer ese tipo de deliveries o ese tipo de servicios, si eso sigue siendo un negocio en virtud de estos precios de la gasolina, si ustedes han sacado sus números y eso les ha venido bien, pues, ¿no? Si eso les ha convenido. Hasta el año pasado, el año escolar, eh, antes de la pandemia, hasta el 2019, antes de que empezara la pandemia, porque ya los niños estaban en la casa haciendo online y bajó mucho, lógicamente, los pedidos de Uber y Lyft y todo eso, aunque aumentaron los deliveries, eh, les era negocio a la gente. A esas madres de compañeros de mi hijo de la escuela, aprovechaban esas horas entre 8 de la mañana y 3 de la tarde y se ganaban su dinerito. Pero bueno, yo no sé, ustedes me dirán si a ustedes eso les viene, les está conveniendo en este momento. Bueno, bien, tenemos otra situación que les quería hablar, que por supuesto no la podemos obviar y es la situación del coronavirus. Este fastidio continúa y continúa agravándose.
Básicamente, queridos amigos oyentes, como resultado del aumento de los casos del COVID-19 y estas hospitalizaciones que estamos teniendo en la Florida, bueno, 300 ventiladores le pidieron al gobierno federal, según un documento de planificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos obtenido por ABC News. La solicitud se hizo el viernes pasado para reemplazar las tiendas estatales gastadas, según ese documento. Una situación delicada, adicionalmente, con el coronavirus, por el caso de que ya vamos a empezar las escuelas. Ya voy con ustedes, con los amigos oyentes, que yo sé que me están hablando, me quieren hablar sobre lo que les decía, del tema del costo de la vida y si es negocio hacer ese tipo de actividades. Déjame atenderlos antes de adentrarme en el tema del coronavirus. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bienvenido. Con Rudy de Chicago. ¿Cómo está, Lute? Bienvenido, caballero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la gasolina por allá? Dígame. De hecho te digo, yo soy truck driver. Sí. Tengo una troca de manejo un 53 Ford. El problema está, aquí el petróleo está carísimo. Está a 4,45, a veces lo consigue a 3.50, a 3.60, está por ahí más o menos. Y ahora mismo, mira, el trabajo mío es mover contenedores. Okay. Yo me he metido casi en la mañana completa porque no hay chasis. Yo no sé qué dicen los chasis donde ponen los contenedores arriba de los chasis. No hay ninguno. Tú sabes lo que son 4 horas esperando a ver dónde yo encuentro el chasis. ¿Y eso por qué es? El negocio no me está dando el negocio. Claro. Yo no sé cuál es el problema que están pasando aquí. No sé si en otro estado no hay ese problema con los chasis, pero aquí lo que es Illinois, en cualquier lugar que tú vayas, escasean los chasis. Y ahí entonces están usando el petróleo para arriba y para abajo buscando a ver dónde encuentra un chasis. Y eso es constantemente todo el día moviendo eso sin ganar nada. Porque hasta que tú no enganches un chasis y montes la caja, es cuando tú empiezas a ganar cuando vas a hacer el delivery. Claro. Pero contrario no gana nada. No, esto es un fenómeno. Esto no. Y la gasolina, imagínate, el carro mío yo llenaba. Yo tengo, ya que el carro mío es un Sequoia, un Toyota. Sí. Pero la gasolina que yo le he hecho es la premium porque es la que lleva. No Okay. otra ninguna. Okay. Está a P99 y en otros lados está a 4.2. Y esto que yo la he hecho en la compañía esta, en la Costco. Sí, claro, que tiene unos beneficios. Y esto es allí por Chicago, ¿no? 4 y pico, entonces, la gasolina regular. Sí, más o menos. Regular está en 4 y pico. Pero, ¿y cuánto le cuesta llenar el tanque del camión? ¿Cuánto cuesta? Bueno, si lo lleno me sale más o menos, si los tanques míos me salen llenos, completos, gasto casi como unos 500 o 600 dólares. Llenar el tanque. A veces yo no lo lleno todo completo. Claro. A veces yo según voy a ganar, yo calculo más o menos lo que voy a ganar el día. Sí. Esto es lo que yo he hecho más o menos de petróleo para que tener la ganancia. La matemática, lo que estábamos hablando de los números. números. 500, yo voy a echar 500, voy a pagar para petróleo el día este. Exactamente, va a ganar es para pagar la gasolina, correcto. Sí, entonces vaya, que tú sabes que ya no es la misma, vaya, se gana, no te digo que no se claro. gane, pero no es la misma ganancia de antes. Que me podía dar el lujo de decir, bueno, me sobraron 300, 400 pesos esta semana, lo voy a guardar para los arreglos de la prueba. Cuando se te rompe un camión de estos, mira, ayer mismo yo puse 4 bolsas de aire del camión mío, me salió casi que $480. Los otros días se me explotó una goma, $330 por el servicio de road service. Tú sabes, todo esto gana dinero uno, pero también gasta dinero. Para mantenerlo, el mantenimiento, claro. Y entonces yo, vaya, la verdad que lo entiendo. Además que tú comentas. ¿Cómo no? Dígame, lo escucho. Yo no sé qué es lo que pasa con los problemas de los países europeos y los países de Latinoamérica que están mirando los crímenes que hacen en Cuba y todavía lo están apoyando, mirando ya con pruebas y todo. Y todavía, señor, tanto como decimos nosotros, tanto el que aguanta la pata a la chiva como que le mete la puñalada, es lo mismo, tan criminales uno como que usted que se queda callado, lo está apoyando un crimen. Es así. ¿No me entiendes? Yo no entiendo eso, la verdad, no lo entiendo. Si no vas a ayudar, tampoco, bueno, mantente por lo menos callado. O igual va a la ONU y todos los países están de acuerdo con que en Cuba no pasa nada. Este señor, como no pasa nada, si la gente se está muriendo de hambre. Sí.
Sí. Bueno, desgraciadamente es así, pero bueno. Bueno, aquí estoy pendiente. Cualquier cosa me está llamando. Perfecto, ¿le parece? Okay, aquí siempre. estoy. Yo te oigo todos los días. Muchas gracias. Gracias, aquí estoy pendiente de usted. Estamos pendientes de usted. Gracias. Gracias por llamarme. Que Dios te bendiga. Amén, a usted también. Mucha suerte. Gracias. Déjame atender una llamada más que tengo aquí otro oyente. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, bien. Cuéntame cuánto estás ganando. ¿Me vas a hablar de la gasolina, de lo que te estás gastando? Sí, Qué dolor da eso, chica, sinceramente. Sí, no, lo que te iba a decir es que yo hago Uber. Cuéntame. Ajá. Hago unas cuantas horas. Lo bueno que está poniendo Uber, y no sé si es porque mucha gente se está yendo, son promociones. Por ejemplo, en estos momentos te ponen a 15 trips por $75 y te dan cierto tiempo para hacerlo. Recientemente dieron $1,000 por 35 trips. Claro, porque necesitan conductores. Exacto. No sé si la gente se está yendo o no están trabajando, porque como se le está dando dinero, claro, pues la gente no está trabajando, Lourdes. Sí. Hay gente que se gasta el dinero en, vamos a suponer, en Louis Vuitton. O en comer en la calle, o en comer afuera, darse gusto, lo que sea, y no. Sí. Exacto, o irse de viaje, y entonces, imagínate, una familia de 4 o 5 niños, ¿cuánto dinero le están dando? Sí. Imagínate, entonces no prefieren 250 por niño, entiendo. Sí, por eso, y mientras le sigan dando, pues nada, no van a querer trabajar. Así que eso es lo bueno que están haciendo ellos, y se lo agradezco muchísimo porque, claro, es dinero que está entrando. Claro, a la familia. Y trabajando, te lo estás ganando, no te lo están dando, sino que te lo ganas. Correcto. Exacto. Bueno, Sandra, gracias a ti por participar en el programa. 4:25. Tengo que hacer una breve pausa. Amigos oyentes, y voy a volver con ustedes. Tengo mucho material aquí que compartir con ustedes. Viene una tormenta, entiendo que está debilitada, pero ya va a estar con nosotros nuestro meteorólogo para contarnos de verdad cómo va la cosa. Y después les voy a hablar sobre, bueno, el tema migratorio aquí en el país. Hay unas deportaciones numerosas. Están volviendo otra vez a lo que hacía Trump y que tanto fue criticado. Deportaciones en caliente. Llegaste y te vas. 500 inmigrantes irregulares en la frontera anoche. Está devolviendo a los solicitantes de asilo recién llegados en caliente. Hay lo que se llama la modalidad express, ¿no? Que casi que fusilan a la administración de Trump y a su gente de inmigración cuando establecieron esto, y ahora lo están repitiendo en esta administración también. Es lo que están haciendo. Al regreso les voy a poner los reportajes sobre esa realidad. Venimos con el tiempo y vamos a estar hablando también con Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, sobre el tema del Internet para Cuba. Hay una polémica ahí también. Eso para empezar en esta primera media hora. Ya venimos. Bien, 4:31 de la tarde. Amigos oyentes, les decía antes del corte que vamos a conversar con Javier Serrano, nuestro meteorólogo en Noticias 23 y aquí en Mambí, por supuesto. Javier Serrano está pendiente de qué es lo que tenemos que hacer con el tema de este posible arribo de Fred, ¿no? Posiblemente Fred llegue para acá a partir de mañana en la noche. Escuchaba hoy en la tarde en Univisión 23 a Javier, que ya lo tenemos en línea y nos va a contar. Bienvenido, buenas tardes, Javi, qué bueno tenerte en el programa, gracias. Aquí estamos, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos a todos ustedes. Bueno, pues nada, estamos acá vigilando a la depresión tropical Fred, un sistema que ha quedado bien debilitado, desorganizado después que pasó por Dominicana y Haití, las montañas más altas del Caribe. Está ahora en el norte de Holguín, prácticamente a unas 150 millas aproximadamente, casi al nordeste de Camagüey. En lo que es la costa nororiental de Cuba, toda la nubosidad la tiene hacia la derecha, alguna nubosidad que ha ido creciendo relativamente, no sobre el centro, pero sino alrededor del centro. Pero definitivamente se debilite o pase a tormenta de alguna manera u otra,
va a seguir su movimiento hacia los Cayos de la Florida, rumbo noroeste, y llegará a nosotros mañana por la noche y sobre todo el sábado, aumentando la humedad. Sea el sistema que sea, una onda, una depresión, Fred, una tormenta Fred, no va a dar lluvia. Es lo más importante para Miami-Dade y Broward y para Palm Beach, la lluvia incrementándose notablemente a partir de mañana en la noche y sobre todo el sábado. Entre 5 y 7 pulgadas pueden caer y es lo más importante que nos va a dejar este sistema. Claro, si pasa como tormenta sobre los Cayos, que es el pronóstico del centro de huracanes, ya en los Cayos sentirían vientos con fuerza de tormenta tropical, alrededor de 40, 45 millas por hora. Pero por acá el tiempo malo, a veces algunas ráfagas con vientos relativamente fuertes, pero la lluvia es el factor más importante al paso de este sistema, repito, desde mañana por la noche y sobre todo el sábado. Y el domingo ya pasa la cosa, ¿no? Para el domingo en la tarde. Comienza, sí, en la noche comienza a mejorar, tarde-noche, aún el mar se mantiene bastante picado, pero con respecto a la lluvia, pienso yo que ya a partir de la tarde-noche comenzará a mejorar el tiempo por acá, cuando se desplace ya Fred, la onda, la depresión, la tormenta, lo que sea, lo que el sistema. Como sea que llegue, exacto. Exacto, ya mejora el tiempo por acá el domingo por la noche. El alcalde lo importante no es el cono, lo importante no es la categoría del sistema, lo importante es que para nosotros está confirmado una y muchas veces esta semana de que vamos a tener un impulso de humedad y lluvia originado por ese sistema, sea una tormenta, una depresión o una onda. Y que hay que estar preparados, que lo hemos hablado 1000 veces. Exacto, porque por detrás viene otro sistema que tiene un 70% de posibilidad de convertirse en tormenta en las Antillas. Este fin de semana es otro, sería Grace, toca la letra G. Como ves, está activo el Atlántico, por lo tanto se iría Fred, pero viene otro y quizás vengan más. Estamos casi en septiembre y el pico de temporada está ahí al doblar de la esquina y estamos en la Florida. Hay que siempre tener listo un plan de emergencia y es mi consejo, mi mensaje para esta tarde acá. O sea, que lluvia a partir de mañana en la noche, disminuirá en la tarde del domingo y estar pendientes, por supuesto, con el tema de las inundaciones y estar sintonizando. Exacto, así es, porque los suelos se irán saturando, puede llover sobre la misma zona varias veces por esas bandas que pasan y descargan la lluvia sobre la misma zona y entonces provocan inundaciones urbanas. Nada de Cayo, nada de Naples, playa, muy mal el mar. Es un fin de semana como para estar tranquilo en casa y ¿algún área que esté en situación más, digamos, de mayor peligro que otra? Bueno, si te diría que quizás los Cayos, si pasa como tormenta, pueden sentir vientos de 40, 45 millas por hora, quizás alguna ráfaga sostenida, pero digamos el extremo sur de Miami-Dade pudiera haber alguna lluvia fuerte, algún viento fuerte, alguna ráfaga porque estaría más cerca del centro. Pero así todo es una tormenta débil, es ahora una depresión, no será casi hasta mañana llegando a los Cayos que se fortalezca tormenta según el pronóstico, no hay chance para que tengamos un gran ciclón tropical en esa zona, por lo tanto va a ser más bien un sistema débil, avanzando por los Cayos, la costa sudeste nuestra con mucha humedad. Pienso yo que en general casi todo el área va a tener el mismo efecto del tiempo, quizás en los Cayos si pasa el centro como tormenta un poco más de viento. Pero nada, principalmente para la gran zona urbana, para la gran área metropolitana de Miami-Dade y Broward, sigue siendo la lluvia lo más importante, sábado sobre todo. Preparados entonces, mis queridos amigos oyentes, ya hoy es jueves, así que estamos hablando de escasas 48 horas cuando va a empezar esta lluvia. Es muy probable que esta tarde se establezca una vigilancia, un watch de tormenta tropical para quizás los Cayos, posiblemente áreas de Miami-Dade, porque como hay una pequeña posibilidad de que este sistema alcance la categoría de tormenta cerca nuestro, entonces se establece esta vigilancia, este watch, y es un paso normal para tener más precavida a la comunidad, ¿no? Que se deben, es decir, que dentro de 48 horas o menos pudiéramos tener vientos con fuerza de tormenta tropical en nuestra zona. Es posible que verás más tarde que se establece un watch de tormenta quizás a los Cayos, quizás a sectores de Miami-Dade. Muy bien. Javier Serrano, gracias por acompañarme. Javier es nuestro meteorólogo en Radio Mambí. Meteorólogo, usted lo pueden ver todos los días desde tempranito en la mañana en Univisión 23. Allí está él informándonos cada minuto, cada detalle de esta nueva situación que se nos presenta en la atmósfera. Recuerden que estamos en pleno pico de la temporada de huracanes en el Atlántico. 4:37. Dinámica, entretenida, objetiva. Es Lourdes Subieta. Noticias y más por Radio Mambí. Bueno, amigos oyentes, ustedes saben que hoy, no es hoy, es mañana, porque es el día 13 y hoy es 12. Mañana, se recuerdan el día que se inició la construcción
de lo que fue aquella vergüenza mundial llamada el Muro de Berlín. Un muro que nadie decía que iba a construir y que marcó a esa ciudad de por vida durante la época de la Unión Soviética, ¿verdad? Y esos 60 años del muro de Berlín, que nadie iba a construir, que nadie vio venir, pero que se construyó y que tiene miles de historias terribles. Hoy, si usted va para Berlín, va a ver que hay espacios donde han resguardado algunos tramos de ese muro que quedan como evidencia de la atrocidad de esto, de esta situación de este muro divisorio en la ciudad de Berlín. Y eso se construyó a partir del 13 de agosto de 1961. 61. Y como ustedes saben, pues fue destruido o fue, digamos, en el año 1989, con la caída del comunismo, cae el muro de Berlín, que es un gran símbolo precisamente de la caída del comunismo en la Europa Oriental. Tengo un reportaje sobre eso que quiero que escuchemos, en lo que llamo a Orlando Gutiérrez Boronat, nuestro invitado de esta hora. Este viernes 13 de agosto se cumplen 60 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín, que dividió la ciudad hasta 1989 y cuyos restos son ahora objeto de curiosidad para el visitante, pero también de reflexión sobre la traumática partición de la urbe. 2 meses después de que el jefe de Estado de la Alemania comunista, Walter Ulbricht, asegurara el 15 de junio que nadie tiene la intención de construir un muro, Berlín amanecía dividida por postes de hormigón con alambres de espino y barricadas levantadas desde el sector oriental con trozos de asfalto y adoquines. Los ciudadanos fueron testigos ese día de 1961 de los preparativos de lo que 5 días después, el 17 de agosto, sería el inicio de una separación cimentada a través de un muro que se iría ampliando, modernizando y perfeccionando para evitar la fuga desde la Alemania comunista. Durante más de 28 años, los 156,4 kilómetros de muro constituyeron una representación física del telón de acero que dividió Alemania y Europa y fueron escenario de al menos 140 muertes, pero también de al menos 5.075 fugas exitosas. El acto central del 60 aniversario de la construcción del muro, en el que hablarán el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el alcalde gobernador de la ciudad, tendrá lugar este viernes en el Memorial y Centro de Documentación del Muro de Berlín, en la Bernauer Straße. 6 décadas después de su construcción y casi 32 años desde su caída, la historia del llamado Muro de la Vergüenza sigue atrayendo a millones de turistas y curiosos cada año. Bien, vamos a darle la bienvenida a Orlando Gutiérrez Boronat. Por cierto, él maneja muy bien esos temas del comunismo y de la época de la Unión Soviética. Orlando es miembro del Directorio Democrático Cubano. Qué bueno tenerte en el programa, Orlando. Muchas gracias. Es Lourdes. Feliz tarde para ti. No, siempre es un privilegio estar aquí en el programa de este Lourdes. Oye, mañana se cumplen 60 años de la construcción del Muro de Berlín, ¿no? Siempre estos regímenes criminales buscan dividir a la población, ¿no? En el caso, haciendo un paralelismo con el caso cubano, mantenerando aislada a la población. ¿Por qué es eso, Orlando? Yo creo que la esencia del totalitarismo es eso, Lourdes, dividir a la sociedad para que no pueda ejercer su soberanía natural sobre el Estado. Y creo que como lo vimos en el nazismo, como lo vimos en el comunismo, está siempre la necesidad de poder virar un sector de la sociedad contra el otro para que el Estado los controle a todos. Bueno, y si hay un Estado controlador de absolutamente todo, es precisamente el régimen de La Habana, el cártel de La Habana, ¿no? Que ayer cumplíamos un mes, ¿no? De ese comienzo de la proeza, el comienzo de la gesta libertaria, Orlando, sí. Como le decimos, ¿no? ¿Qué te parece que lo que significó este mes? Yo creo que ha sido un mes maravilloso, ha sido un mes del despertar nacional cubano, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, porque la represión ha sido brutal, pero ha habido un reencuentro del cubano consigo mismo, dentro y fuera de Cuba, que es una cosa histórica. Y yo creo que esta rebelión nacional es irreversible porque el estado de conciencia que refleja el pueblo ha llegado a un nivel que ya ese pueblo está decidido a luchar por su libertad, y el exilio ha demostrado ampliamente que es parte de ese pueblo y está en esa lucha junto con el pueblo cubano. El Senado aprobó una enmienda para dar internet al pueblo de Cuba eso fue hace 2 días. Y hay una enmienda en el presupuesto para brindar acceso a internet a los cubanos. Eso lo confirmaron las oficinas del senador Marco Rubio, del senador Rick Scott. ¿Cómo ves tú el avance de esa iniciativa? Porque
Pareciera fácil, pero después dicen que no es tan fácil, Orlando. Yo creo que la información es clave para un levantamiento cívico. Y yo creo que el internet, la radio, lo que se pueda con televisión, lo impreso, frente a un Estado totalitario hay que utilizar todas las avenidas de comunicación. Por supuesto, el internet tiene grandes ventajas porque le permite al cubano casi acceso inmediato a imágenes que ayudan a coordinar la lucha dentro de Cuba y también dejarle saber al mundo lo que está pasando en Cuba. Pero creo que la propuesta de Marco Rubio es muy importante y creo que lo indispensable estratégicamente es tener una amplia gama de opciones de información con las cuales poder suministrarle información al pueblo de Cuba. Y precisamente ayer, amigos oyentes, nosotros no tuvimos este show porque coincidió con un juego de los Marlins, pero no lo podía dejar pasar. Ayer, Orlando Gutiérrez, mi invitado, que como ustedes saben, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana también, pues llamó a un paro nacional en Cuba como resultado de esta situación que tenemos en la isla. Unos eventos. El llamado al paro nacional, Lourdes, está viniendo insistentemente desde dentro de Cuba, sí. De un punto a otro de la isla. Esa es la próxima etapa de lucha. Y el paro nacional radica en que el cubano conscientemente, activamente le quite todo tipo de cooperación al régimen, desde lo más inocuo hasta lo más importante, porque de eso se alimenta el totalitarismo. Si quieres un cambio en Cuba y sigues pagando la cuota del sindicato, o sigues yendo a las reuniones del comité, o sigues de alguna manera participando en actividades que convoca el Partido Comunista, entonces estás apoyando al régimen y llegó un momento de cortar con todo eso. Lo que pasa, Orlando, que también es fácil decirlo, pero es que entonces si no vas a la reunión del comité te expulsan de la universidad, si no vas a la reunión X te quitan la libreta, o sea, estos son unos criminales, Orlando. Sí, pero ya estamos viendo que un gran segmento de la población cubana ha dado el paso. Eso lo estamos viendo ampliamente dentro de Cuba. Todo el mundo sabe que hay una iniciativa individual muy fuerte de renunciar a la juventud comunista, de renunciar al Partido Comunista, mucha gente entregando los carnets. Vimos policías que renunciaron también en Cuba, que no quisieron participar en la represión. Eso ya está ocurriendo. Y la función del exilio es poder ser el rebote de esas ideas que vienen desde dentro de Cuba, porque estamos en esa situación en la cual nos puede llegar información y rebotarla hacia dentro de Cuba. Y parte de esa responsabilidad de uno también de rebotar, como dices tú, la información que llega de Cuba. Fíjate tú que hoy hay un gran titular aquí, y es que desde prisión, Otero Alcántara, una de las figuras del movimiento San Isidro, si no la más importante, entre las más importantes, más notables, más conocidas, está convocando a que los cubanos pidan la renuncia de Díaz-Canel. ¿Qué lectura tú le das? Este muchacho está preso por protestar. Esa es otra expresión del paro nacional. En vez de Luis Manuel Otero Alcántara estar sentado en una celda quejándose y cumpliendo con lo que quiere el régimen, que es que esté callado, no, está lanzando otra iniciativa de lucha que radica en la renuncia de uno de los grandes culpables. Y ese llamado es una iniciativa titulada Carta de Renuncia. Tiene como objetivo crear 10 cartas distintas para que este sujeto, el primer secretario Miguel Díaz-Canel, pueda seleccionar la mejor opción y presentar su dimisión ante el gobierno. Arriba con esta iniciativa, Luis Manuel, hay que apoyarla, y eso es otra expresión del paro nacional. Mira, creo que lo mencionaba anteriormente en tu programa, había un gran luchador cubano por la libertad, Andrés Nazario Sajín, que falleció hace unos años, y Andrés creía mucho en el pueblo cubano y en el momento en que el pueblo cubano se levantara, y él decía, los pueblos procuran su momento de lucha. El pueblo cubano ha procurado su momento de lucha, es el régimen que está a la defensiva, hay un nivel de confianza restablecida en el pueblo como nunca antes. Y por eso este es el momento de quitarle todo tipo de asistencia y cooperación a ese régimen, de insistir pacíficamente en la renuncia y el retroceso de la represión y buscar nuevas formas de poder llevar a este régimen al final que tanto se merece. Déjame hacerte una pregunta a esta hora, ¿no? Son las 4:46, estamos conversando con Orlando Gutiérrez Bonona. Te quiero hacer una pregunta, fíjate, la semana que viene el secretario Mayorkas, que también es cubano, va a viajar a Miami para reunirse con cubanos y con haitianos. Estoy hablando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Cubanos y haitianos la próxima semana en medio de esta crisis que estamos enfrentando, ¿no? Eso lo supimos a través de un funcionario de la Casa Blanca y explicaban pues que esta visita es parte de los esfuerzos precisamente de la administración Biden para reunirse con miembros de la diáspora cubana en el sur de la Florida. Te pregunto, ¿ya te convocaron? Porque si hay una figura de la diáspora notable y digamos que todos reconocemos eres tú, ¿ya te invitaron? ¿Ya te llamaron? No, yo no soy invitado a esa reunión, no sé quién se va a reunir, pero no hemos recibido ningún tipo de invitación. Caramba.
Entonces, ¿con quiénes son las reuniones? No entiendo, porque si no... Ojalá que la Administración no se esté reuniendo con aquellos que digan lo que la Administración quiere escuchar, porque es un pensamiento elíptico, ¿no? Es un pensamiento circular que no conduce a nuevas ideas. Así que ojalá que inviten gente que les digan las cosas que opinan francamente y que les digan cuál es la realidad cubana según lo que está ocurriendo en la isla. O que a lo mejor esta semana todavía les llega la invitación, ¿no? Esperemos que sea así, que te inviten y que los inviten a todos los representantes de la diáspora cubana, a todos, no importa, no se trata de los partidos políticos de cuál pertenezcan o no pertenezcan, no, sino a todos los que de verdad están abocados a la libertad de Cuba y que los escuchen a todos. Yo creo que eso sería lo prudente, ¿no? Desde la administración central aquí en Estados Unidos. Así es, Lourdes, y gracias por ese deseo. Gracias, Orlando, a ti por darme estos minutos con los oyentes de Radio Mambí, La Grande, 4:48. Era Orlando Gutiérrez Boronat, pero fíjense ustedes, amigos oyentes, que estas son las cosas, ¿no? Viene el secretario Mayorkas, Alejandro Mayorkas. No sabemos todavía en este momento con quién se va a reunir. Bueno, por lo menos yo no lo sé. A lo mejor tengo algunos colegas periodistas que sí, que ya saben con quién se va a reunir, pero no sé, digo yo, las figuras notables o digamos más comprometidas de la lucha por la libertad de Cuba, no de ahora, de hace 30, 40 años, son estas con las que conversamos nosotros aquí en el programa, ¿no? Los que les llevan el pulso, que además no son actores políticos, porque bueno, quizás no se quiera reunir con los congresistas republicanos o no se quieran reunir con los senadores republicanos, de origen cubano me refiero, que también me parecería un error porque la solución de todos nuestros males debería ser bipartidista, ¿no? Yo creo que hay que superar eso de que si es de un partido o del otro. Pero bueno, en todo caso, una visita con el exilio del señor Alejandro Mayorkas y no invitar a figuras como Orlando, la gente de Mar por Cuba, la gente de la brigada, yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que es importante que estén en esas negociaciones. Bueno, o en esas comunicaciones o en esos diálogos. Les decía que desde prisión Otero Alcántara está convocando a que los cubanos pidan la renuncia de Díaz-Canel. Y junto a, como ustedes saben, a miles de ciudadanos, Otero Alcántara participó en esas protestas masivas que tomaron por sorpresa al cártel de La Habana. Y para controlar la situación, el primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, autorizó el uso de la fuerza, ordenó el uso de la fuerza contra los cubanos hambrientos, en chancletas, descamisados, que estaban en las calles de Cuba gritando libertad, ¿verdad? Pidiendo libertad. Bien, hay centenares de detenidos. Otero Alcántara fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad a los pocos días de su captura, pero ni desde allí, ni en esa situación, este joven ha cambiado su pensamiento. Y hay una iniciativa, como les decía, titulada Carta de Renuncia, que tiene como objetivo crear 10 cartas distintas para que el secretario del cártel de La Habana, Miguel Díaz-Canel, pueda seleccionar la mejor opción y presentar su dimisión ante el gobierno. Todos los ciudadanos cubanos pueden enviar opciones de cartas siguiendo con las bases establecidas en esa convocatoria correspondiente. El proyecto fue difundido ayer por la cuenta de Facebook del artista, la cual se ha mantenido activa desde su detención con imágenes de apoyo e información relacionada con la situación jurídica. 844-446-0710 es el teléfono de contacto aquí en el estudio. Hay unas imágenes verdaderamente patéticas con el tema cubano. También me tengo que ir ya a una pausa. Y es este joven deportista del boxeo cubano, Ronis Álvarez, ¿no? Él obtuvo una medalla de oro en las clasificaciones para los Juegos Panamericanos. Bueno, él regresó de competir en México con la medalla de oro y lo recibieron en Cuba con una mesa. Ustedes tienen que ver eso. Una mesa. Sale él paradito con su medalla de oro puesta junto a su familia y entendemos que son algunos sus entrenadores, amistades, pues. El régimen cubano le regaló, después de traerse el oro, le regaló un cake, un pastel y
unos, como una compra sencilla de supermercado. Y lo que yo puedo ver aquí es malanga, salchicha, aceite, una bolsa con algo que no sé qué es, unos bananos y como unos productos de limpieza. Eso es lo que le dieron a este muchacho, Ronnie Álvarez, medallista de oro en el clasificatorio panamericano juvenil que se desarrolló en Guadalajara, México. La foto la tienen en toda la prensa. Es de un nivel es tan humillante además, ¿no? Es tan humillante para un atleta tan duro llegar, clasificar, llevarse el oro y cuando regresas a tu país te dan un cake, una bolsa de malanga, 2 paquetes de salchicha, un poquito de aceite, una auyama, ahí estoy viendo una auyama ahí, unos bananos, unos huevos y 2 bolsitas como de polvo de limpieza, pues. Después de 62 años, amigos oyentes, del régimen castrocomunista, hecho en socialismo. Ahí lo tienen. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regreso con todos ustedes. Yo soy Lourdes Jubieta. Estas es Noticias y Más. Al regreso. Ay, Dios mío, Dios mío. Al regreso nos vamos para Venezuela porque mañana comienza el diálogo. Mañana comienza el diálogo entre el régimen de Caracas y la oposición venezolana. Ayer escuchábamos a Enrique Capriles Radonsky, una figura que nos guste, no nos guste, nos medio guste, es una figura importante de la política venezolana, diciendo que le apoya a las elecciones y que hay que ir a este diálogo. De hecho, he escuchado a mucha gente diciéndome que sí hay que ir al diálogo, que esto es un diálogo distinto, que la situación de hoy no es la misma situación de diálogo que tuvo oposición y gobierno cuando estuvieron en Noruega o en Barbados o en República Dominicana. Este es otro país, otra situación. Otra situación, por cierto, que obliga a Maduro, no van porque quieren, va obligado o lo obliga, las sanciones lo está obligando a ir, porque él lo que quiere fundamentalmente son 2 cosas. Primero, que lo reconozcan como presidente. Recuerden que Juan Guaidó es el presidente reconocido por Estados Unidos, por 50 países más. Primero, que lo reconozcan como presidente. Y segundo, que le levanten las sanciones. Las sanciones que le puso la administración del presidente Trump precisamente para que fuera a negociar, para negociar algo. Bueno, ese algo está llegando y parece que es mañana. Al regreso nos vamos a Caracas con un analista político y periodista que nos va a contar si este es el fin del interinato, porque parece que ya mañana se acaba el interinato. O sea, se acaba Juan Guaidó, amigos oyentes. Se acaba el gobierno interino. Se pasa a otra fase en la historia contemporánea de Venezuela, según algunos analistas. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente pasa, porque por el otro lado hay otros que dicen que negociación y que diálogo entre el régimen de Venezuela y cuál oposición. ¿Quién va a respetar eso? ¿Qué garantías hay? ¿Quiénes son los garantes? ¿Zapatero? ¿La Habana? No. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. El Tribunal Internacional confirmó eso, que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. La abro comillas, la fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde el menos el mes de abril del año 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Eso según se lee, mis queridos amigos oyentes de Mambí, en el informe sobre actividades de exámenes preliminares que Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional hasta el pasado junio, dejó a su sucesor, Karim Khan. Tengo un reportaje listo, ya también tengo a mi invitado en línea. Vamos con el reportaje. Para especialistas en derecho internacional, este es el último paso antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida si, definitivamente, se abre una investigación contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas policiales y militares. La Fiscalía, haya hablado de inacción, pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía venezolana ante la Corte no han demostrado
que haya habido una acción eficaz, sino que han sido, como nosotros lo hemos dicho desde el principio, un maquillaje institucional sin ningún contenido de fondo. La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar a Venezuela que aún no culmina. En los documentos que ese órgano publicó, se cuestionan las actuaciones de la justicia venezolana. Que no existían procesos válidos a nivel nacional o que cuando existían, estos no habían sido llevados a cabo de manera imparcial o incluso habían sido llevados a cabo para evitar responsabilizar a los altos responsables de estos delitos. La Fiscalía de la Corte puede tomarse el tiempo que considere necesario para decidir si procede la investigación. En caso de darle luz verde, estos serían los próximos pasos. Ya ahí hablaríamos de víctimas con nombres y apellidos, de supuestos perpetradores con nombres y apellidos. Habría órdenes de comparecencia por parte de estas víctimas y de los testigos, y finalmente habría la posibilidad de las famosas órdenes de captura. El pronunciamiento de la Fiscalía de la CPI se da horas antes de que oposición y gobierno entablen una mesa de diálogo en México, pero este elemento no puede ser objeto de negociaciones. Que una vez que la Fiscalía inicia por uno de los medios que establece el estatuto la investigación, ningún Estado puede acudir y pedir que paren la investigación. En un comunicado, el titular del Ministerio Público de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó lo que calificó como acusaciones sin valor. La CPI fue creada para asignar responsabilidades individuales por delitos de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. 5:04 de la tarde. Bueno, el hecho es que estamos a horas de ese comienzo en que el gobierno de Venezuela y la oposición van a comenzar este nuevo proceso de diálogo en México. Es el tercer intento en 4 años y para algunos se celebra con muy bajas expectativas, pero para otros hay altísimas expectativas con respecto a este nuevo diálogo que dicen que se da en unas condiciones totalmente distintas. Tengo en línea nada más y nada menos desde Caracas que a Pedro García Otero, periodista, analista político, director además de Caraota Digital, uno de los medios más leídos en Venezuela. Qué bueno, Pedro, tenerte en el programa. Muy buenas tardes para ti. Es Lourdes desde Miami. Buenas tardes, Lourdes. Te hago una precisión. Ya no formo parte de Caraota Digital. ¡Ay, caramba! El tubazo que me estás dando, no sabía. Yo había sabido de otras deserciones, pero no sabía de la tuya. No, pues yo también estoy fuera de Caraota Digital. Ya, y lo recuerdo con aprecio, claro. Pero ya es etapa pasada. Bueno, pues nada. Pues bienvenido a la soltería, Pedro. Bueno, sí, la verdad que tú sabes que esta profesión uno tiene tanto trabajo todos los días, que la verdad que uno no, a mí no me ha dado tiempo de extrañarlo. Si extraño, por supuesto, bueno, hacer periodismo todos los días se extraña un poquito, pero tengo el programa de la mañana en RCR, que con eso pues me quito el vicio y ya estoy el resto del día. Es una maravilla, bueno, es el único bastión de libertad que queda allí en lo que respecta al periodismo, mis queridos amigos oyentes, RCR Radio, Caracas Radio, que una señal que además amamos. Bueno, sí, una señal que hay que decir que está fuera del aire desde el 30 de abril de 2019 porque fue cerrada pues, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La radio en Venezuela en este momento es un erial. Tú no consigues una sola radio crítica al régimen en ninguna parte del país. Imagínate. Pero te podemos escuchar por la web, RCR se escucha y por las aplicaciones también, porque yo los escucho. Exactamente, sí, exactamente como tú acabas de contar de tu programa, TuneIn, todas las redes sociales, todo ese nuevo universo que estamos explorando, donde, bueno. Y que para allá va todo también, ¿no? Hacer el tema digital. Es así. Bueno, pero tú me dirás, a mí la entrevista de Adriana me dejó, el trabajo de Adriana me dejó speechless, pues ese era mi discurso, básicamente está tan bien hilada la historia que ese es el resumen perfecto de lo que ha pasado hoy con la CPI, ¿no? Entre ayer y hoy. Sí, pero lo interesante es que ocurre 24 horas antes de que comience un diálogo en México, donde para algunos hay muy bajas expectativas e incluso apatía de algunos ciudadanos que dicen, ay, otro diálogo, no, nada que ver. Más sin embargo, hay sectores importantes, Pedro, que dicen que esto puede ser el comienzo de un cambio, no de un cambio político ni de un cambio de gobierno, pero de un cambio a favor de ciertas, digamos, oportunidades para la oposición. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Yo voy a hablar desde las señales, Lourdes. Yo voy a hablar más que desde hechos, desde señales que se están viendo en los últimos días. Y yo creo que hay una serie de señales que en efecto permiten tener una suerte de optimismo moderado de que por lo menos Nicolás Maduro no va allí con la intención de hacerle perder el tiempo a los demás por primera vez en los últimos 7 años. Te explico por qué. Por ejemplo, va muy presionado, siento que va presionado por la comunidad internacional, va presionado porque por sus propias bases, yo me imagino que a lo interno del chavismo hay mucha gente diciéndole tenemos que conseguir cierta normalidad porque si no, seguir por este camino, bueno, es seguir por el camino de la Corte Penal Internacional. Pues la Corte Penal Internacional ya, lo que decía el reportaje de Voice of America es la verdad, ya dictaminó. Lo único es que ese dictamen no se ha hecho formal, pero con la señora Fatou Bensouda dejó todo el trabajo hecho y le dejó al señor Karim Khan, que es el nuevo fiscal de la CPI, el trabajo de decir sí, el examen va porque no hay ninguna razón para que no vaya. La investigación va. Pero hablábamos de señales, de cuáles son esas señales que uno dice, bueno, están en el ambiente. Bueno, una señal es, por ejemplo, que Maduro pidió que las oposiciones, digamos, o sea, él habló de las oposiciones, nosotros podemos hablar de esa oposición que, cuesta encontrarle el término por todos lados, pero vamos a llamarla la oposición que reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Pidió estar en los diálogos de México. Bueno, el ninguneo fue de unas dimensiones históricas, o sea, el ninguneo fue que ni siquiera les respondieron. Maduro había pedido para ellas que estuvieran ahí, no las invitaron. Bueno, esta gente, estos dirigentes políticos armaron su lío en las redes sociales. Maduro no lo secundó, nadie del gobierno salió a decir nada, y los que se sientan mañana ahí son los 3 de Guaidó o los 3 de la oposición. Sí. Porque Guaidó representa a un partido de la oposición. Correctamente. Ahí está muy claro cuál es el esquema, digamos, Guaidó por Voluntad Popular, Guanipa por Primero Justicia y Stalin González por AD y Un Nuevo Tiempo, y bueno, como asesor técnico va Gerardo Blay. Eso es una cara. Y si tú miras la otra cara, entonces tú te das cuenta de que por el otro lado del chavismo van Héctor y Jorge Rodríguez. Pero en los últimos días se le sumó una persona. Y esa persona no es cualquier persona, se llama Nicolás Maduro Guerra y es el propio hijo del mandatario. Entonces tú dices, si Nicolás Maduro necesita meter en ese combo a su hijo, es que no está 100% seguro de que los otros dos no le vayan a echar las cabras para el monte. Correcto. Puede estar 99% seguro, pero le falta ese 1%, y ese 1% se lo da Nicolás Maduro Guerra, se lo da el hijo del mandatario. Si tú a todo eso le sumas, bueno, esto propio de la CPI, la semana horrible que ha tenido el PSUV con las primarias del domingo, que fueron, dentro de todo, si tú quieres, un bonito ejercicio democrático. Bueno, hubo peleas, hubo rifirrafe, también se peleaban los adecos, también todos los partidos, en todos los partidos políticos siempre hay lo que llamaban la trompada estatutaria. Sí. la de rigor. Exacto, el fragor del debate político. Bueno, hay unas trompadas de vez en cuando, pues esas cosas pasan. Pero entonces vienen el lunes y lo manchan con normas sobrevenidas, sí, con un montón de denuncias de fraude. Entonces al final del día, el discurso de democracia interna que pudieron haber tenido el domingo lo han ido desbaratando a lo largo de... Pero Diosdado dijo además que porque tú ganes la primaria no quiere decir que tú vas a ser el candidato. Bueno, pero es que eso está en los estatutos del PSUV. O sea, en los estatutos del PSUV, el presidente del PSUV, es decir, el presidente de la República. Nunca ha habido otro presidente del PSUV que no sea presidente de la República. Primero fue Chávez y ahora desde que murió Chávez es Maduro. Dice que, bueno, que sí, en una norma sumamente vaga, artículo 41, dice que por cualquier consideración de carácter estratégico o cualquier decisión que tenga bien tomar, el presidente del partido decide quiénes son los candidatos. Ah, bueno. Pues imagínate. Así que el que se metió en eso se metió sabiendo en qué se estaba metiendo, ¿no? Te habla mucho de cómo es, te habla mucho de la verdad de las cosas. Pues, claro.
Está Primaria es una clarísimo, semana. claro. Entonces Maduro la semana antes de las primarias decía, no, es que yo voy a pedirle a la Asamblea Nacional que promulgue una ley que obligue a los partidos a tener primarias. Señor, eso está en la Constitución. Usted mismo lo aprobó en la Constitución de 1999. Entonces tú dices, Dios mío, ¿quién asesora a esta gente de verdad? O sea, ¿con quién está? O sea, ellos están metidos en grandes problemas y la sobrevivencia ya no es una manera de vida para muchos de ellos, Lourdes. Y hay que tener clara otra cosa. Aquí, lo de la Corte Penal Internacional realmente va a separar la paja del trigo. Ajá. Porque no es lo mismo ser corrupto que ser violador de derechos humanos. Correctamente. Las sociedades perdonan la corrupción. Bueno, tú vives en una ciudad y tú sabes cuántos de nuestros paisanos están allí y sus fortunas son non santas. Así es. Tú lo sabes y yo lo sé y todos lo sabemos. Correcto. O sea, no nos tenemos que caer a todas. Entonces eso demuestra que cualquier sociedad perdona la corrupción. Pero ninguna sociedad en este mundo de hoy perdona las violaciones de derechos humanos. Así es. Y consuetudinarias. Y consuetudinarias y contumaces y con omisión, porque entonces tú ves, por ejemplo, lo que está haciendo desde hace 2 meses Tarek William Saab, que no puede ocultarle de ninguna manera a la CPI que los crímenes se han cometido desde abril de 2017 y él es fiscal desde mayo de 2017 o desde julio de 2017. Y fue la primera decisión de la Asamblea Nacional Constituyente designar fiscal a Tarek William Saab. La primera decisión, o la segunda. La primera creo que fue nombrar presidente a Diosdado Cabello y la segunda presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la segunda fue nombrar a Tarek William Saab, fiscal general de la República. Entonces Tarek lleva 3 meses o 4 meses metiendo recursos ante la CPI y recursos ante la CPI, porque claro, él es el responsable de la omisión. Él es lo que se decidió hoy en la CPI es, en efecto, existe inacción del Estado venezolano para atender estos crímenes. Y en tanto existe inacción del Estado venezolano para atender estos crímenes, la Corte Penal Internacional es competente para conocerlos. De esa inacción, alguien es responsable primordial. Y el responsable primordial de esa inacción se llama Tarek William Saab como fiscal general de la República. Y no hay más nada que decir, no hay nada que alegar. Entonces esa gente tiene, quieraslo o no, un futuro muy negro. Y de lo que venga de ahora en adelante podría ser volverlo más negro, volverlo absolutamente inviable, atornillarse, cerrarse, pero eso parece vuelvo a la palabra inviable a la luz de lo que ha intentado hacer Maduro en los últimos años, que ha intentado revertir, bueno, a la manera posible. Yo siempre digo, el comunismo es tan malo, tan inherentemente malo, que cuando quiere sobrevivir se queda con el disfraz de comunismo, pero se vuelve capitalista. Eso ha pasado en Cuba, eso pasó en Vietnam, eso pasó en China, eso ha pasado en todos los regímenes del Partido Comunista que han terminado sobreviviendo. Pero bueno, es esa reversión, digamos, de alguna manera obligada por el propio colapso del modelo socialista, no puede sobrevivir si él se radicaliza. Entonces, el escenario para ellos es muy complejo. El escenario para la oposición también, por supuesto. Ahora, este es un país que cuánto más puede sufrir, porque esa es la otra parte de la ecuación. Y la gente. O sea, ¿cuántas más personas van a salir de Venezuela? ¿Cuánto más se puede quedar el país sin recursos humanos antes de colapsar? ¿Cuánto más se puede caer económicamente cuando tú agarraste el país más rico de América Latina? Porque Venezuela fue el país más rico de América Latina, incluso en la década de los 90, cuando ya el país estaba haciendo agua por todos lados. Ya el país, y seguía siendo el país más rico per cápita de América Latina. Y convertirlo en el país más pobre de la región, junto con Haití. Ahora, fíjate tú, ¿por qué tú crees que hay analistas que dicen que las condiciones son diferentes a los otros diálogos que hemos tenido en el 2017, 2018 y 2019, fuera de lo que acabamos de conversar, ¿no? Yo entiendo que las sanciones es algo que tiene, digamos, asfixiado al régimen,
Entiendo también que por el otro lado la oposición ha perdido mucho espacio, está una oposición dividida, una oposición que no lograron los objetivos que se habían planteado con Juan Guaidó. La gente también se siente muy decepcionada, Pedro. No sé, tenemos una crisis terrible en el país, evidentemente. Para ponerlo en perspectiva para los oyentes que no son venezolanos, vean la situación en Cuba desde el punto de vista sanitario, alimentario, etcétera. Imagínense, Venezuela está igual o peor, ¿no? Con esteroides, está igual pero con esteroides. Está igual con esteroides, reloaded. Mucha gente dice que Venezuela en este momento está peor que Cuba. Correctamente. Hay mucha gente que lo dice. Correctamente. Y para ponerlo en perspectiva, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué va? Entendemos que hay 7 puntos que comentaba el señor Enrique Capriles, que ayer, siendo Capriles una figura muy importante dentro de la política venezolana, nos guste Capriles, no nos guste, nos caiga mal, lo que sea, es una figura importante. Un referente, es uno de los... A ver, la oposición yo diría que tiene 3 grandes referentes. Yo creo que los 3 grandes referentes de la oposición son Leopoldo López, Enrique Capriles y bueno, estaba, no sé si sigue estando, María Corina Machado. Yo creo que, bueno, vamos a seguir poniéndola ahí en ese podio. Sí. Creo que esos son los tres grandes polos de la política venezolana. Pero Leopoldo López tiene en este momento 0, o sea... Leopoldo López es Juan Guaidó. O sea, en este momento Leopoldo López es Juan Guaidó. Pero todavía Juan Guaidó cae mejor. Hay gente que rescata muchas cosas de lo que ha sido Juan Guaidó desde el punto de vista de su valentía, etcétera, y que ha sido una buena figura también del gobierno de Estados Unidos, que él ha hecho lo que le han dicho también, o sea, ha sido un buen muchacho. Esa es una discusión para otro momento. Correcto. Digamos, sí, ciertamente Enrique Capriles, como tú dices, te guste más o te guste menos, o lo respaldes más o lo respaldes menos, es una referencia de la política venezolana. Y es una referencia que ayer dijo que va que hay que ir a las elecciones y que él apoya el diálogo, ¿no? Que él apoya la negociación y se desmarcó completamente de la oposición esa fenomenoide. Es que yo no quiero entrar a calificarlo, porque entonces cuando uno entra a calificarlo, entonces uno ya queda etiquetado, ¿no? Sí, claro. Entonces que tú dijiste, no, bueno, estamos tratando de hacer un análisis aquí de la realidad, como digo yo, las matemáticas. La oposición que reconoce a Nicolás Maduro y la oposición a la que Nicolás Maduro reconoce, para decir una cosa que es verdad. Exacto. Bueno, pero tú me preguntabas cuál es que es diferente. Yo creo que hay varias cosas que son diferentes. Yo creo que la primera es que el régimen de 2017 aquí ha ahondado muchísimo en su ilegitimidad. O sea, el camino real de la dictadura, cuando Venezuela pasa de ser un autoritarismo en estas categorías de politología, democracia real, democracia electoral, autoritarismo competitivo, autoritarismo hegemónico, como la gradación de regímenes, Venezuela pasa en 2017 sin duda de autoritarismo competitivo a ya autoritarismo hegemónico, a un claro régimen autoritario, y empieza a quedar desconocida de la comunidad internacional. El primer aliado de Venezuela está a 4.000 kilómetros y se llama Cuba. Y ese es un análisis aparte, porque otra cosa que no estaba en la ecuación, es más, otra cosa que no estaba en la ecuación ni siquiera hace 3 meses, aunque yo creo que una vez que hablamos, te lo dije, ahí viene una crisis, es la crisis cubana. Sí. Entonces, con Cuba metido en una crisis de seguridad, con el régimen cubano metido en una crisis de seguridad, lo primero que uno puede suponer, sin ser uno un fenómeno, ni que estemos hablando de física nuclear, es que Cuba probablemente se concentre mucho más en sus asuntos que en mantener la seguridad de Nicolás Maduro. Aunque entienda que la seguridad de Nicolás Maduro es estratégica para su propia sobrevivencia. Correcto. Pero tú te concentras primero en el incendio que tienes en tu casa antes de ir a atender el incendio del vecino. Y recuérdate que Cuba existió 42 años antes de la llegada de Chávez. Subsistió 40 años, o sea que pueden vivir también sin Venezuela. No, y hay otra cosa, Lourdes, hay otra cosa más, que es la tercera parte de la ecuación. Estados Unidos es el elefante en la cristalería. Estados Unidos es el que equilibra de alguna manera el juego entre la oposición y el chavismo para que el chavismo no siga aplastando a la oposición. Y Estados Unidos en los últimos meses ha dado un giro hacia la coordinación con la Unión Europea y con Canadá. Entonces estamos hablando, no sé, pues de todo Occidente.
O sea, es una coalición de Occidente completo obligándote a sentarte ahí. Sí. Eso si no le metes todavía a los países del Grupo de Lima, que Sí. son los vecinos cercanos. O sea, Maduro no puede llamar por teléfono a Bolsonaro a pedirle nada. Sí. Maduro no puede llamar por teléfono a Piñera en Chile a pedirle nada. Maduro no puede llamar a Duque por teléfono a pedirle nada. Maduro está aislado internacionalmente. Maduro tiene amigos a Daniel Ortega, a Fidel Castro, y ya de ahí tú tienes que dar un salto y irte para Argelia para buscar el siguiente aliado. Sí. Sí. O sea, está realmente aislado. Y a todo eso, porque además hay semanas que son, tú sabes que hay semanas que uno dice, esta semana no me debía haber levantado de la cama. Bueno, el chavismo está pensando eso esta semana. A todo eso le sumas tú que mañana se concreta o concluye el caso de Alex Saab, y eso es lo que está todo el mundo esperando, que mañana concluya el caso de Alex Saab y que finalmente Saab sea deportado a los Estados Unidos, y tú dices, bueno, hay presión real, y lo que yo te decía, a final de cuentas, aquí va a haber un dilema en el chavismo, y el dilema va a ser, yo soy corrupto, pero yo no soy violador de derechos humanos. Exactamente. Entonces yo no estoy contigo. Exactamente. Ahora, fíjate, mañana tenemos este diálogo, ya se sientan estas personas que hemos hablado. Hay un detalle importante, ¿no? Y es que el representante por Guaidó tuvo que renunciar a su cargo de embajador para poderse sentar. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de honor, por decirlo de alguna manera, de Maduro, es que él es el presidente y él quiere que lo reconozcan como tal. Y si él se sienta con una persona que es embajador de un gobierno interino, es como una manera de reconocerlo a él también. Entonces tuvo que renunciar esta persona a su cargo de embajador, ¿correcto, Pedro? Sí, bueno, pero eso yo no lo veo más allá de un detalle simbólico. Pues si ellos se hubieran querido poner exquisitos, pues no nombraban a Guanipa, nombraban a otro, ¿no? Yo digo, lo que pasa es que yo creo, ¿tú no crees que sienten a Guanipa y a la gente de Guaidó precisamente porque es que ellos son la oposición, o sea, ellos son la gente de Washington, que Washington reconoce, porque lo ha dicho la administración de Biden claramente. PJ pudo haber mandado a otra persona. PJ pudo haber mandado al hermano de Tomás, a Juan Pablo, por ejemplo. Bueno, a lo mejor a lo mejor no tiene las características que quizás se buscara, pero bueno, en fin, el hecho es que va este personaje. Ahora, te pregunto, ¿qué después de esto que viene? Porque entiendo, elecciones, ¿qué se discute aquí? ¿Qué se está discutiendo en esta mesa? ¿Qué se va a discutir? Entiendo que ya hubo la discusión y que básicamente ya llegan allí a concretar algunos puntos. Bueno, yo no sé qué se discutirá. Supuestamente lo que está en el ambiente, la jugada que está como así como en el estadio, cuando hay hombres en base y sabe que tienes un corredor rápido, bueno, la jugada es de toque bola. Bueno, la jugada que está en el ambiente es la jugada de una restauración progresiva y coordinada de garantías a cambio de sanciones. Garantías electorales, porque entiendo que van a levantar... Garantías democráticas, que va mucho más allá de las garantías electorales. Correctamente. O sea, por ejemplo, liberación de presos políticos. Y levantamiento, cancelación de las inhabilitaciones políticas también para que puedan participar. Sí, seguramente medidas en el área de libertad de libertad de expresión. Por ejemplo, cese de los bloqueos a los portales. En Venezuela prácticamente no hay libertad de información en este momento. Y tú no te puedes plantear una democracia sin libertad de información. Cosas así, me imagino yo, se imagina uno y son los cuentos que le van llegando a uno por ahí, por el ambiente, pues, por la gente. Lo político es chismoso, por naturaleza, claro. Nos va contando a los periodistas las cosas. Claro. Ahora, fuera del chisme, hay una realidad también, que es la industria petrolera. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. En California está el galón de gasolina en más de $5. Aquí en el sur de la Florida, lo más barata que lo conseguí, la regularcita, es $2.99. Estamos al doble del precio de la gasolina el año pasado. Hay un tema de inflación mensual que ha dejado con los ojos claros sin vista a la propia Reserva Federal, Pedro. Bueno, pero todo carísimo. ¿Qué esperas tú si le metes un paquete de estímulo de 7 billones? Correcto, paquete de estímulo y adicionalmente, eso es correcto, y adicionalmente la política energética del presidente Biden, que fue detener el camino que había en este país para tener
Claro, aparte, la independencia. El oleoducto de Alaska. Correctamente. La independencia que ya la estamos, para no depender precisamente de la OPEP o de los precios de OPEP. Pero perfecto, listo. Estamos ahí en este momento. Mira, los petroleros generan una gran presión en Washington. Empresas como Chevron, que tiene grandes intereses en Venezuela, tienen lobby importante para levantamiento de sanciones de la industria petrolera. ¿Tú no crees que ahí tuvo que ver mucho también el tema petrolero? Bueno, este mes estamos produciendo 600,000 barriles de petróleo. Eso no se levanta de la noche a la mañana, te digo, y no creo que Venezuela de verdad vuelva a ser en el corto plazo un proveedor confiable de nadie. Su industria petrolera está absolutamente devastada, Lourdes. ¿No ves pero no ves, por ejemplo, un acuerdo de que sean las petroleras norteamericanas las que se encarguen? Pero es que tú te puedes encargar hoy y vas a empezar a ver resultados dentro de 2 años. Yo comprendo la situación de Chevron. Ojo, yo he hablado con la gente de Chevron en Venezuela, conozco a la gente de Chevron en Venezuela. Ellos están obligados a darle mantenimiento a unas instalaciones que producen cero, se están desangrando allí. Además, es absolutamente insensato, ¿sabes? O sea, la política petrolera venezolana, como toda la política venezolana del chavismo, ha sido absolutamente insensata, pero con las sanciones se ha vuelto incluso más insensata. Por ahí está la propuesta de poner el petróleo en un fondo y que ese fondo se maneje de otra manera. Hay que encontrar la manera, porque la verdad que buena parte de que hoy por hoy, volvemos al tema de que Venezuela sea hoy el país más pobre del hemisferio, tiene que ver con que no estamos produciendo nada de petróleo. O sea, este país tiene que producir por lo menos 1,5 millones de barriles para ser semiviable. No, y para el mercado interno, empezando por el mercado interno, ¿no? Para solucionar el tema. En el mercado interno hay otros problemas. El mercado interno es la destrucción, la devastación del sistema refinador venezolano, que llegó a exportarle gasolina a todo el Caribe y que hoy en día produce 50,000 barriles. Por cierto, en estos días estaban hablando de retomar las importaciones, digamos, de regulares de combustible iraní, de gasolina iraní. Sí. Porque sencillamente cada cierto tiempo dicen ya estamos reactivando las refinerías, ya las vamos a reactivar, ya se van a acabar las colas, y 3 meses después lo vuelven a decir cuando la gente vuelve a estallar de indignación y de fastidio de tener que hacer colas de 4 y 5 días en el interior para echar gasolina. En Caracas eso es mucho más sencillo, ¿no? Hay que decirlo así. Ahora, yo sí creo que es posible que las empresas petroleras, por esta misma desesperación, digamos, por esto mismo que te estoy diciendo, tienen proyectos grandes, los tienen absolutamente detenidos. Esos proyectos gastan dinero parados, o sea, no es que parados no gastan nada, parados, mantener un campo medianamente funcional, aunque tú no saques un barril de petróleo de allí, cuesta una fortuna. Es así. Entonces, sí es posible que las empresas petroleras sean de las que estén presionando. De todas maneras, te digo, el panorama petrolero venezolano es muy complicado, porque además Venezuela en los últimos años de la locura del chavismo, cuando Hugo Chávez entendió que se estaba muriendo, pero que él tenía que ser reelecto antes de morirse porque ese era el tamaño de su ego. Hizo decenas de contratos de préstamo con petróleo a futuro. Y hoy, por ejemplo, China se lleva todo lo que se puede llevar. Claro, endeudó la industria petrolera a no sé cuántos años. Endeudó la industria petrolera para financiar gasto público, cualquier desastre. Cualquier desastre. Entonces, la industria petrolera venezolana está comprometida en un momento, además, Lourdes, en el que, si yo fuera un inversionista de largo plazo, yo me preguntaría, ¿tiene sentido invertir en la industria petrolera? Hay gente que te dirá que siempre que sí. Pero yo me pongo a pensar, Europa prohibió los carros de combustible a partir de 2040. Estados Unidos creo que también, 2035, está hablando ya de fecha para sustituir completamente la gasolina en los automóviles. Europa está tomando todas medidas semejantes. O sea,
queda No, y Asia. todas las medidas, precisamente por lo que tú estás hablando, todas las medidas que se están tomando ambientales a nivel global, porque es que la Tierra no puede más ya con el tema del calentamiento y todo lo que ya conocemos. O sea, son decisiones que tienes que tomar, pues, ¿no? Está este informe de la ONU que salió esta misma semana, que es un informe devastador para los intereses de la industria de combustibles fósiles. Ahora, te pregunto, Pedro, querido, estamos hablando con Pedro García Otero, amigos oyentes, periodista, analista político. Ustedes lo pueden escuchar en RCN Radio Caracas Radio, en las plataformas como TuneIn. Pero tú estás a las 6 de la mañana al aire, ¿no? 7. 6:30. 6:30 de la mañana, exactamente. Le hago cuña al programa, maravilloso. Pero a ti hay que escucharte, claro, a ti hay que escuchar de las 6 de la mañana en RCR. Ahora, fíjate, Pedro, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tú respaldas ese proceso de negociación? ¿Tú eres de los que piensas que siempre es mejor ir a tener una conversa a que esté el juego trancado, pese a que, fíjate, no habían dicho que iba a comenzar la conversación y se llevaron preso a Freddy Guevara, que entiendo que está delicadísimo de salud? Eso me pareció a mí un exabrupto del régimen, porque si tú quieres de verdad... Eso es una carta estratégica para negociar, Lourdes. Eso es, antes de que empecemos a negociar, yo te pregunto a ti si tú quieres que yo te libere a Freddy Guevara. ¿Y qué me vas a dar tú? Pero bueno, entonces tú me estás llevando a que el diálogo oposición-gobierno no es entre políticos, es entre políticos y unos ampones. Entonces, ¿qué puede tener de, digamos, de valedero o de futuro, digamos, una negociación que no es entre pares? Porque negociaciones habitualmente es entre pares. Por aquí estés negociando, fíjate lo que tú me estás diciendo, me estás planteando una extorsión. ¿Qué me das tú y yo te libero a Freddy Guevara? O sea, eso no es una negociación entre políticos, es una negociación entre políticos y un grupo de criminales, entonces. Bueno, es que ha habido muchas negociaciones así. En el mundo entero ha habido muchas negociaciones así. ¿Qué pienso yo, Lourdes? Uno plantea lo suyo, uno lo intenta. ¿Se logrará o no se logrará? Es mejor que no intentarlo. Tenemos una ventana de apoyo, una ventana de oportunidad, que es el apoyo de la comunidad internacional. Hay que aprovechar esa voluntad de la comunidad internacional de resolver la crisis venezolana antes de que se olviden de nosotros y surja una crisis más importante y tengan que atender esa crisis y nosotros pasemos a hacer rutina y nos den por visto. Ya no pudimos más con esto, ya se estabilizó la dictadura, porque ese es el resultado. O sea, yo siempre dije, a partir de 2017, el desafío de los venezolanos de este tiempo es impedir que la dictadura se estabilice. La dictadura se estabilizó, logró estabilizarse. O sea, en esos años 2017, 2018, 2019, 2020, la dictadura se estabilizó y eso hay que reconocerlo como un hecho. Por cierto, se nos vendió una ilusión o se le vendió a un grupo de gente una ilusión. Yo nunca fui de los que viera eso primero, ni como algo deseable, ni como una ilusión. Lo de la invasión, eso no existe. Lo de la invasión. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Se vendió humo durante un montón de años, se vendió una humareda y no hubo nada y obviamente no iba a haber nada y además no es una perspectiva deseable. Así es. No es una perspectiva deseable para nadie. Bueno, entonces hoy tenemos a la comunidad internacional, como te digo, alineada en nuestra causa. Tú me dices a mí, ¿por qué hay que ir? Bueno, porque vamos con todo este poco de padrinos. Vamos guapos y apoyados. Vamos apadrinados, claro, vamos apadrinados. Entonces, vamos apadrinados además por gente que tiene muchas maneras de fastidiarte. Decía Enrique Capriles que va, porque claro, tú puedes llegar a un acuerdo y logramos tales y tales cosas, pero ¿qué garantías hay de que el régimen de Caracas cumpla con esas garantías, dado la experiencia que tenemos con ellos? Él dijo que es que había garantes. ¿Quiénes son los garantes? Porque los garantes han sido Zapatero, La Habana. No, los garantes son Argentina, Francia, Países Bajos, Rusia y creo que hay un quinto país que en este momento no tengo claro. Garante es toda la Unión Europea al final del camino, que está detrás de Noruega en esto,
Garante es Estados Unidos y garante es Canadá, que esta semana, a través de Juan González, dijo: Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea estamos juntos en esto. Y esto es lograr destrancar el juego de la crisis venezolana y lograr devolver la institucionalidad al país, porque de eso se trata. Venezuela hoy en día no tiene. Estoy de acuerdo. Empezando por la de justicia, ¿ah? La institución, que lo decía también Enrique Capriles ayer, ¿no? El tema de la justicia. Más allá de eso, Venezuela no tiene un presidente electo con mínimos estándares democráticos. Venezuela no tiene una Asamblea Nacional electa con mínimos estándares democráticos, por lo cual la comunidad internacional sigue respaldando la Asamblea Nacional electa en 2015. Como tú bien dices, Venezuela no tiene un Tribunal Supremo de Justicia que, bueno, está ahí y tiene poder y dicta sentencias, pero su credibilidad es cero. O sea, su credibilidad. Creo que es de las instituciones con más baja credibilidad. Creo que tenía un 1%, un 2%, imagínense. Venezuela tiene hoy un problema al que nadie está mirando hoy, pero que en unos años se nos puede volver dramático, Lourdes, que es el problema de lo que se está haciendo en el arco minero del Orinoco, Parque Nacional Gran Sabana, patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, el 7º parque nacional más grande del mundo. La destrucción en esa área es brutal. Destrozado por la minería ilegal para darle ingresos ilegales a un régimen que está ilegalizado por la comunidad internacional, porque Maduro está ilegalizado por la comunidad internacional. Eso está clarísimo. Entonces, en revertir eso, hay beneficios para todos los actores. Es lo que hay. Yo creo que, visto desde esa perspectiva, las posibilidades de lograr un arreglo existen. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, te voy a decir algo. Me decían que esto representa el fin del interinato. Aquí se acaba la figura de Guaidó, los embajadores de Guaidó, se acaba todo esto y se pasa a una nueva fase. Yo no sé si eso sea malo, cuidado. Bueno, yo estoy seguro, estoy bastante convencido, no voy a decir seguro porque uno nunca puede decir de esta guanón que esto no es verdad, pero esa es una base muy grande con la que juega la comunidad internacional. Probablemente esa sea una de las últimas cosas que eliminen, porque además, cuando tú me decías, bueno, ¿cuáles son las garantías? Yo esperaría, no sé si esto es esperable, pero yo por lo menos lo esperaría, que esta gente actúe, digo esta gente, la comunidad internacional, actúe como los multilaterales. Tú sabes que tú vas y le pides unos reales prestados al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un proyecto, una represa, y te dicen, bueno, ¿cuánto necesitas para la primera fase? $200 millones. Bueno, tú pon los $200 millones y cuando yo vea ese proyecto terminado, yo te doy a ti los 200 millones. Y entonces tú tienes esos 200, exacto, que vayan retirando sanciones contra garantías cumplidas, porque si tú retiras las sanciones de entrada, por supuesto Maduro va a hacer fiesta y se va a burlar de ti. Así es. Eso es algo importante que lo tenga muy claro la administración del presidente Biden, porque podemos caer en lo que pasó con la administración del presidente Obama y el régimen iraní. O la administración del régimen de Obama y Fidel Castro. Correctamente. Raúl Castro. Para ponerlo más cerca, gracias, para no irnos tan lejos, correcto. Exacto, ya Fidel no estaba en la escena. Correcto. El régimen castrista, correctamente. El régimen castrista, exacto. Bueno. Pero eso hay que volver a intentarlo, Lourdes. Sí. ¿Qué más queda? O sea, la situación está absolutamente anquilosada, hay que volver a intentarlo. El juego está trancado, es correcto. Pedro, te agradezco enormemente esta media hora de conversación. Pedro García Otero, amigos oyentes desde Caracas, periodista, analista político, lo pueden escuchar en Radio Caracas Radio todas las mañanas a las 6:30 por las redes. Él está ahí en TuneIn. En TuneIn es la manera ideal de escuchar Radio Caracas Radio. Gracias, Pedro, querido. Seguimos conversando la próxima semana sobre lo que pasó con estas conversaciones de mañana, ¿te parece? Cuando gustes me llamas. Gracias, un abrazo para Pedro. ti y para tu audiencia. Gracias. Pedro García Otero hasta ahora. 5:40, voy a una pausa, ya vuelvo. Este miércoles, Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos. La presentadora de televisión vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria
el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13.769.000 pesos. Este delito fiscal se conoce como depositaria infiel y se castiga con una pena de 3 hasta 9 años de cárcel. El juez, a cargo de la audiencia y a petición de la Fiscalía General de la República, ordenó prisión preventiva justificada en el reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esto quiere decir que Laura Bozzo deberá entrar por su propio pie al reclusorio en próximas horas. Lo anterior, por no acreditar cuál es su domicilio permanente, por lo que hay riesgo de fuga. Hace 3 meses, Bozzo había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar el adeudo fiscal y con ello evitar ir a la cárcel, pero esto no se llevó a cabo. Bueno, y si nos quedamos patidifusos con lo de Laura Bozzo, peor se van a quedar ustedes, mis queridos amigos oyentes, con esta dama a continuación. Es una diputada brasileña. La destituyeron a Flordelis dos Santos, una diputada acusada por el asesinato a tiros de su marido. Esta señora, que es pastora evangélica, igual que su fallecido esposo, ordenó el asesinato de su marido junto a 7 de sus 55 hijos. El pastor evangélico, la cara de Cristian, el pastor evangélico tenía 55 hijos y su esposa, también pastora evangélica, ordenó su asesinato junto a 7 de esos 55 hijos. 2 años después del asesinato a balazos de este pastor evangélico brasileño, Anderson de Carmo, es el nombre del señor, o era el nombre del señor. El Congreso de Brasil destituyó a la diputada y también pastora Flordelis dos Santos de Souza, viuda de Carmo, acusada por la justicia de haber orquestado el homicidio con la ayuda de 7 de sus 55 hijos. Tras la votación en el plenario, por 437 votos a favor y hubo 7 que votaron en contra, la ahora ex legisladora elegida en el 2018 por el Partido Socialdemocrático pierde su fuero legislativo. La relación entre la diputada y su marido, según las conversaciones interceptadas, ya venía hace mucho tiempo en mal camino y mal manejada hasta que llegó ese fin trágico. Souza, de 60 años, fue imputada ante la justicia de Río de Janeiro por haber planificado el asesinato de su marido de 42 años. Qué extraña esta historia. Ella tiene 60, él 42, él tenía 55 hijos entre naturales y adoptivos, 7 de ellos, así como una nieta, habrían sido cómplices del crimen por disputas de dinero y de poder, según la Fiscalía. Vamos a escuchar el reportaje, por favor, Cristian. Destitución de una diputada brasileña acusada de haber ordenado el asesinato de su esposo. El Congreso de Brasil aprobó la decisión el miércoles por 437 votos a favor y 7 en contra durante un plenario. La diputada y líder evangélica Flordelis dos Santos había sido elegida en 2018 por el Partido Socialdemocrático. No hay duda sobre toda la participación que circunscribe el asesinato de Anderson do Carmo por parte de la representada, la diputada Flordelis. Flordelis, de 60 años, fue imputada ante la justicia de Río de Janeiro por haber orquestado el asesinato del pastor Anderson, de 42, con la complicidad de 7 de sus cerca de 50 hijos entre naturales y adoptivos, así como de una nieta, debido a disputas de dinero y poder. Anderson fue muerto con 30 balazos en el garage de su casa de Niterói, región metropolitana de Río de Janeiro, a manos de su hijastro Flávio dos Santos Rodríguez, hijo biológico de Flordelis. La ahora exdiputada permaneció en libertad debido a su inmunidad parlamentaria, pero desde octubre de 2020 fue obligada por la justicia a usar una tobillera electrónica. Flordelis, que con esta decisión pierde sus fueros, participó en esa audiencia junto a su abogado. Seguiré luchando para garantizar mi libertad, la libertad de mis hijos y mi familia, quienes también están viviendo injusticia. Previamente, la exdiputada, conocida también por cantar gospel, habría intentado envenenar la comida o la bebida de su marido en al menos 6 ocasiones. En total, 11 personas fueron denunciadas e irán a juicio. Ahora sí, además de haberlo matado con 30 tiros, 30 balazos en el garaje de la casa, ya lo había tratado de envenenar 6 veces antes. Pero déjeme contarle lo que dijo.
Yo estaría asustada si yo trabajara si yo fuera congresista, yo estaría asustada. Dijo, cuando el tribunal me absuelva, cuando ustedes se vayan a dormir, diciéndole a todos en el Congreso brasileño que la destituyeron, cuando el tribunal me absuelva, cuando ustedes se vayan a dormir, se van a arrepentir de haber condenado a una persona que aún no fue juzgada. Así dijo esa señora, después de haber matado al marido a balazos, con 7 de sus hijos, o sea que ella, ¿sabes?, preparó todo ese escenario, se confabuló, se agavilló con 7 hijos del difunto para que le den 30 tiros en un garaje de una casa. Y además lo trató de envenenar 6 veces antes. Una amenaza como esta, cuando ustedes se vayan a dormir, se van a arrepentir de haber condenado a una persona. Yo estaría asustada. Cristian, por favor, lee aquí. Polémica, sagaz, inconfundible. Es Lourdes Subieta. Noticias y más, mucho más, por Radio Mambí. Perú. Se fue a pedir este muchacho cubano, el paparazzi cubano, pidió asilo en Perú. Él no estaba enterado de quién ganó en Perú y de quién es el canciller peruano. El canciller peruano se formó en Cuba. El dueño del partido de gobierno en Perú es un tipo que pasó 10 años y estudió neurocirugía en Cuba. Son comunistas, Cuba castrista. Y este muchacho, el paparazzi cubano, se va a pedir asilo a Perú, al Perú de este presidente. Amigos oyentes, yo no sé en qué estaba pensando ese muchacho. Pídelo en Ecuador, que puedes tener más chance, pero en Perú es como ir a pedirlo a Venezuela. Muchacho, ¿y sabes lo que le dijeron en Perú? ¿Cómo no? Te damos el asilo, pero dejas de hacer el show ese metiéndote con la dictadura cuba castrista. O sea, te puedes quedar en Perú, pero silenciado. Vamos a ver qué va a hacer él. Bien, me tengo que ir, 5:54. Quedan con Omar Moinelo, mis queridos amigos oyentes. Nos reencontramos mañana. Es tarde para